Bienvenido al barrio. Les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del Barrio Podcast de Diseño hablamos con Ricardo Morales Hernández, diseñador y artista puertorriqueño, en el cual conocemos su metodología de trabajo y su metodología de diseño, el cual se llama Libro Abierto. Adicional a eso nos cuenta cómo fundó su estudio de diseño Abierto Estudio. Y nos cuenta cómo ha sido su trayectoria en este campo como profesional. Este podcast es auspiciado por Chapín. Si necesitas tus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Nos consigues en Facebook, Instagram y SoundCloud como El Barrio Diseño. También en nuestra página web puedes escuchar todos los episodios del barrio, www.elbarriodiceno.org. Y una nueva sorpresa es que estamos en iTunes ya. Nos puedes conseguir y suscribirte y tenernos en la aplicación podcast como El Barrio Diseño. Así que búscanos, suscríbete y sigue escuchando estos episodios del barrio, que hay mucho más del barrio. Y seguimos trabajando, ¿verdad?, con este proyecto. Espero que esta conversación sea de su agrado. Y nada, vamos allá. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Ricardo Morales, diseñador, artista puertorriqueño, educador. Bienvenido, Ricardo, al barrio. Gracias, Anexis, por invitarme. Y soy Ricardo Morales Hernández. Porque mi mamá también tiene crédito. Ricardo, yo comienzo, ¿verdad?, la entrevista preguntando por qué diseño, cómo llegas al diseño y, ¿verdad?, qué es lo que te apasiona mantenerte en este ámbito del diseño. Bueno, la pregunta sería ¿por qué no diseño? Porque ya que todo prácticamente ha sido diseñado, ¿por qué no, ¿verdad?, seguir pensando en diseño? Mira, mi abuelo, que no conocí, se llamaba Lenin Trotsky, era un pintor de brocha gorda, era un pintor de casa y cine y todo ese tipo de cosas. Y él pintaba en el pueblo de Naranjito. Mi papá fue dejado al cuidado de su tía. Okay. Mi papá era mecánico e inventor. Mi mamá fue secretaria. Y era una jíbara del barrio Anones de Naranjito. Cuando yo nací, salí bien cabezón y literalmente dejé a mi mamá 2 semanas en el hospital. Wow. Sin ella poder parir de nuevo. Y yo salí y me quedé hijo único. Y esas primeras semanas yo estuve en casa de unos tíos que eran de familia, era un español, abogado, de muy buena alta cultura, y esta mulata puertorriqueña, que es una prima segunda mía, de la familia. Y en esa casa, la primera cosa que dicen que pasó cuando yo salí al hospital y llegué allí, es que la orquesta sinfónica fue a dar una parranda. Y eso fue una de las primeras experiencias que me imagino que me formaron, porque yo pienso el diseño como muy relacionado a la música y a la parte esencial nuestra. Más adelante, ¿verdad?, yo viví por un tiempo en Naranjito. Yo recuerdo a mi mamá ponerme a pintar en el piso, pero como, ¿verdad?, muchos paños de papel. Y yo con esa libertad de hacer lo que me da la gana ahí. Y después de eso, yo seguí desarrollándome. Yo tenía mucha afinidad con la naturaleza desde chamaquito, y el acceso a mi vida cultural fue cercano a los libros.
Y entonces fue a través de los libros que yo tengo un acceso a lo que es la vida cultural, la vida del libro, la vida del diseño. Y cuando llegaste a la escuela superior, ¿verdad? Y tenías que tomar esa decisión de ir a dónde estudiar, ¿qué fue, verdad? ¿Cómo fue ese momento? Es interesante porque yo hacía cosas de diseño y arte juntos. Tenía una computadora, tenía enciclopedia, ya yo me tiraba a dar mi servicio de chamaco. Wow. Con un programa asesino en mi computadora personal. Y yo salía a promocionar mis servicios en bicicleta. Tú sabes, un chamaco, y mira, yo quiero anunciarte al mismo barrio donde estaba, qué puedo hacer para hacerlo, y me metí a la computadora y le hacía un trabajito y promocionaba su cosa, lo que sea que vendiera. Ese fue uno de los primeros trabajos, ¿no? Como que intenté hacer. Yo formalmente no me eduqué en diseño, yo jamás he tomado una clase de diseño en mi vida. Y de arte he tomado como 2 o 3 clases solamente, eso que es prudente decir que estoy influenciado por grandes maestros de todas las épocas, muertos y vivos, puertorriqueños y extranjeros, que me han hecho la persona que soy y también ha aportado grandemente a la forma que yo pienso del diseño de las cosas. Pero fue en esa época de toma de conciencia de que yo tengo algún, ¿cómo te digo? Alguna forma de producir imágenes, contenido. Yo recuerdo que en los 90 y pico, estaba empezando el internet, yo tenía acceso al internet bastante temprano. Okay. ¿Verdad? Relativamente temprano con lo que estaba pasando en el mundo. Sí, estamos hablando, ¿verdad? De cuando eso es la moda de los flops y de todo eso. Exacto. Y mi papá fue siempre muy curioso, muy científico. Mi mamá trabajaba en una fábrica de pintura, so que yo tuve acceso a la parte química de cómo la pintura se mezcla. Ajá. Y eso fue también claro, te ayuda en cuestión de aprender la teoría del color, ¿verdad? Porque ya aprendes cómo mezclan y cómo funciona cada color. Exacto. Y también la escala de producción, la cuestión de la consistencia, la producción en masa. O sea, tú ver eso desde la parte de atrás de la fábrica, es bien interesante. Que para los 90 y pico ya yo estaba haciendo algunos experimentos de collage digitales, páginas web, que pasaron desapercibidos. Fueron cosas como que yo hice para probar, tú sabes, la técnica. Ajá. Y muchos de los intentos que hice por muchas de esas épocas fueron como que laboratorios de experimentación y de fallar, de error y de aprender mucho. Recuerdo que yo tenía una marca de camisa que se imprimían digitalmente y hacía un collage digital y manualmente pegaba, ponía en las camisas y era una marca de ropa. Okay. Los 90. Eso que imprimía desde mi computadora, montaba, picaba y hacía como que fashion design digital. Sí. Y eso fue uno de los intentos, de los muchos que tuve. Tuve otros intentos de hacer estudios diferentes. Estaba casado con Sally. Hicimos 2 o 3 marcas, ¿no? Propias de estudio y laboratorio, de diseño, y todos fueron como pequeñas escuelas, tú sabes, que llevaron un poquito más adelante la forma que yo pienso ahora de diseñar.
Okay. ¿Y cómo, verdad, cuál fue tu primera experiencia así de trabajo, en el sentido ya, verdad, después que estudias estas clases de arte y recorres, verdad, esa parte de la academia, ¿dónde, verdad, sales cuando ya dices voy a trabajar? Pues mira, yo tuve esta guerra de arte, diseño. En mi época de juventud, cuando yo estaba definiendo qué carrera iba a tomar, mis papás tenían unos amigos que eran pudientes y venían a la casa y veían mis pinturas y decían, oye, tú debes estudiar arte. Y entonces yo tenía esta resistencia a estudiar arte por el hecho de que esa influencia externa iba a minar la parte genuina de mi propia búsqueda o conquista, whatever. Yo creo que fue lo mejor que hice tomar esa postura, porque tuve muchos amigos dentro de las escuelas de arte que después nos vimos mucho más adelante, pues estuvimos trabajando juntos en esa misma época. Y mi camino fue diferente. Yo empecé a estudiar ciencias sociales. Cuando empecé a estudiar ciencias sociales en Bayamón, me encuentro a esta señora que le debo mucho de lo que yo soy hoy, Margarita Fernández Zavala. Ella es la rectora actual del recinto Bayamón. Ella daba una clase de pintura, pero yo nunca había visto una persona con esta gracia para enseñar historia de arte y pintura, porque Margarita me enseñó cómo apreciar realmente la historia del arte en general y ver qué estaba pasando en el contexto de cada pintor y toda esta cosa, mientras ella me daba una clase de pintura. Y ahí fue un cortocircuito para mi vida, porque en un lado Margarita estaba viendo en mí algo que yo no podía ver para esa época, y me decía, oye Ricardo, tú serías tremendo artista gráfico. Y a mí eso me parecía ofensivo, porque yo lo que quería hacer era un artista contemporáneo, tú sabes, artista visual. Y afortunadamente ella sabía lo que decía, tú sabes, porque ella tenía muy buena tradición gráfica en Puerto Rico y histórica de la plástica, ¿no? Sin embargo, mi lucha entre esa división de tareas entre un diseñador o artista gráfico o pintor o artista visual se agudizó en esos momentos, ¿no? Y entonces yo estaba tratando de entender qué es lo que estaba pasando. No fue muchos años después que termino de estudiar o sigo estudiando y cojo, ¿verdad? Termino mis estudios en ciencias sociales. Y entonces sigo trabajando desde mi taller con las máquinas, con la computadora. Yo me casé con Sarito Rivera, que es una diseñadora del país, y empecé a trabajar conjunto con ella algunos proyectos para promocionar su propia línea de ropa. Y eso fue una de las partes importantes de mi formación, porque era una empresa creativa que estábamos formando y había muchos elementos de diseño involucrados. O sea, era dirección de arte, dirección de marca, diseño de catálogo, diseño web, o sea, muchas fases de lo que es una marca. Y eso yo creo que fue uno de los primeros trabajos así como tal. De a raíz de ahí empezaron a llegar otros trabajos relacionados a otros diseñadores del país y que naturalmente uno empieza a coger.
Pero mi primer trabajo como tal fue ya estando yo en la universidad dando clases de diseño. Ajá. Que el sistema Ana Geméndez, Prisco, me comisiona la marca del Centro Internacional de Diseño. Y ese fue mi gran primer trabajo pago, ¿no? Pago como se merece. Uh-huh. Yo estaba haciendo cosas para diseñadores, amigos y todo. Y había hecho muchos trabajos, pero esto fue como un primer sistema que comenzó a hacer. ¿Y cómo fue, verdad, el proceso de diseño de esa marca en específico? Pues eso fue como casi un pequeño milagro, porque el Centro Internacional de Diseño fue una iniciativa que hace Suahan y el Prisco queriendo ponerse al día con las tendencias de diseño internacional y tratar de sacar un laboratorio uh-huh. con todos los estudiantes y las empresas privadas. Pero la definición, la visión estaba en pañales, ¿no? So que yo me vi a mí mismo aportando aparte de esa visión, porque estoy haciendo una marca. Entonces la consultoría de diseño se volvió una consultoría del sistema de negocio, ¿no? Y entonces es entrar ya en la faceta de la visión y la misión de la empresa, eso es lo que me ha pasado en casi todas las empresas donde voy. Pero pongo en prueba una de las metodologías de diseño que estoy desarrollando, uh-huh. Se llama Libro Abierto, y la pongo en función, la pongo en práctica, evalúo las taxonomías, evalúo, ¿verdad?, la cultura hacia dónde va dirigido, y hago un caso de marca. La propuesta fue aceptada. Evidentemente me habían pagado por hacer la propuesta, algo que no había pasado nunca. Y entonces después la ejecución estaba en manos de ellos. So que por primera vez yo me vi haciendo un sistema gráfico sin ejecutarlo, pero pensándolo como sistema. Okay. Y fue para mí una de las experiencias más enriquecedoras de hacer una marca. Como que tú pensar en la marca antes de existir, pensar en los valores que tiene, el posible impacto que tenga, las posibles ejecuciones, mucho antes de que exista. Es como arquitectura, prácticamente es como diseñar un edificio, pero no necesariamente construirlo. Y esa parte del diseño es la que más a mí me llama la atención. ¿Y cómo entraste a la educación? Porque ya que estás hablando, ¿verdad?, de que eso fue cuando entraste al Turabo. Sí. ¿Qué te motivó a entrar a la educación? Era algo que hacía, porque cuando yo me gradué de Ciencias Sociales, yo estaba experimentando con arte en las comunidades. Y yo estaba de la mano con artistas contemporáneos puertorriqueños haciendo arte en las calles. Okay. En La Perla, en Vieques, en San Juan, en Ponce, en diferentes sitios. El Centro de Investigaciones Folclóricas me llama después de yo hacer una residencia en Guatemala, trabajando con arte allá, para yo hacer algo en Ponce. Y de ahí salen otros proyectos. Y ya mi faceta de educador en las comunidades estaba bien desarrollada. De hecho, ese fue mi primer trabajo fuera de la isla. Antes de graduarme incluso de Ciencias Sociales, mi tesis fue cómo el arte impacta la salud mental. Y yo me gradué prácticamente desde Guatemala, haciendo una residencia artística allá, trabajando con personas indígenas
cerca de una reserva natural. Y eso fue un proceso bien interesante. Yo llego de Guatemala, me caso, empiezo a trabajar de nuevo en las calles. El Instituto de Cultura de eso me llama a trabajar y empiezo a trabajar en un proyecto que se llamaba Arte para Sanar. Y de ahí sale un taller de arte dentro de los hospitales mentales de Puerto Rico y a mí me tocó impactar el hospital de psicosocial de Calle. Okay. Eso fue una gran experiencia para mí porque estaba poniendo en práctica todo lo que había planteado en mis tesis de ciencias sociales y estaba ejecutando, ¿no? Y estuve 3 años desde un hospital de salud mental del país trabajando con pacientes de salud mental, viendo el progreso de su vida, ¿no? Alrededor de la sanidad y del arte. Y para mí eso fue como, tú sabes, otro momento importante, ¿no? Educativo y también a nivel personal. Sí, porque son cosas, ¿verdad? Que más allá del dinero, es la empatía y este sentido emocional que uno puede proyectar entre la persona y tú como diseñador o artista. Y entiendo que eso es algo que tiene más valor que lo mismo la parte económica, en cierto modo, ¿verdad? Pues todos pagamos nuestras deudas, pero esa parte yo pienso que de que tú ayudes a otra persona con tu trabajo es algo bien esencial. Sí, no, y de hecho yo creo que más del impacto emocional es una transformación radical del ser. Y no, yo no estoy hablando aquí del poder del arte para transformar nada, es lo que tú estás hablando, empatía, compasión, escuchar, amor, ese tipo de cosas que no se enseñan en ninguna escuela y que precisamente de estar en contacto con otras personas y ya obviamente ya en mi vida habían pasado ciertos factores que me dieron a entender, mira, esto es un camino, tú sabes, esto es algo que puede impactar a otro y eso fue bien importante para mí. Eso fue una experiencia que me llevó después a seguir haciendo documentales, trabajando educativamente. Yo empecé un proyecto en Sidra que comenzó en mi casa, que era un taller comunitario, y hoy en día es una escuela que tiene más de 120 estudiantes, que mis hijas ya están ahí. Que esos son proyectos que nadie te puede, tú sabes, quitar, ni nadie te puede pagar la cantidad de satisfacción que te da, ¿no? Pues esas experiencias educativas fueron formando mi base y la experiencia de educador, y las otras experiencias gráficas ya estaban como que poniéndole algo a mi portafolio, y afortunadamente ahí, gracias a los ojos de Revisa Mateo, que era la rectora y es la rectora de la Escuela Internacional de Diseño, y ella sumó toda mi experiencia, parece, y me dijo, mira, pues tú tienes que estar aquí, y me dio la oportunidad de trabajar dentro de la Escuela de Diseño Internacional. Y bueno, eso fue tremendo también, ¿no? Porque fue una experiencia como educador y todavía sigue siendo, ya después de 7 años. Sí, Morales como profesor es un poquito intenso. Tiene unos lapsos de tiempo para entregas de trabajo bien cortos. Pero es bien interesante. Tienes que editar esa parte. Pero es bien interesante, ¿verdad? La parte que uno aprende con él. Pero la empresa privada es peor. No, claro. Bueno. Y es algo que ¿verdad? Te prepara a lo que es el mundo real y a entender muchas cosas del diseño, ¿sabes? Y a reflexionar más que nada. Y lo digo, ¿verdad? Porque cuando estuve estudiando, fuiste mi profesor, aprendí contigo, ¿verdad?
la taxonomía de valores y estuve adentrándome a tu metodología de trabajo. Y fue bien interesante, ¿verdad? Ver cómo luego en el proyecto de tesis puedo utilizar la metodología de nuevo y demostrar que funciona en muchos aspectos. Exacto. Y cómo puedes, ¿verdad?, hacer un filtro con todas estas personas y ver qué cosas tienen en común y qué los motiva, ¿verdad? Y qué quieren comunicar cada uno de ellos. Háblame, ¿verdad?, sobre esa metodología. Pues mira, en el 2004 pasó algo radical en mi vida. Yo estaba en mi casa y una noche escucho una música por la ventana y voy corriendo, me cambio de ropa y voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Y era un culto evangelístico. Hoy. Había un par de protestantes allí adorando a Dios. Para mí el cristianismo era totalmente ridículo. Eran personas brutas. Yo desestimaba el cristianismo, no estaba de acuerdo con su postura. Y fue un cambio bien radical en mi vida porque por primera vez encontré personas que me explicaran qué era esto del cristianismo. Y fue una transformación radical espiritualmente hablando y personalmente, ¿no? Fue un cambio drástico de 180 grados porque es una forma distinta de ver la vida, de ver el mundo. Y una de las cosas importantes que pasaron a raíz de eso es que yo tuve contacto con diferentes iglesias. Y en uno de estos sitios, uno de los teólogos, pastores, había llegado de Harvard, trabajando allí con el impacto de la vida espiritual de las personas para la salud, y da una conferencia de su paradigma de resolver problemas. Y entonces expone este método constructivo. Esto lo trabaja Samuel Sullivan. Ok, la versión corta de cómo sale el libro abierto. Después del 2004, en mi conversión al cristianismo, empieza a ser un cambio bien radical. Conozco a Samuel Sullivan, que es un teólogo protestante de la isla, y él estaba trabajando una metodología de pensamiento de reflexión. Y en base a eso, yo empecé a aplicar esas metodologías en el diseño. La metodología opera en 3 modos: verdad, experiencia y cultura. Y lo que yo hago es aplicar este método para investigar sobre los valores del diseño, sobre la experiencia que va a dar y sobre la cultura que va a impactar. Pero esta metodología se aplica al diseñador también, o sea, es una espada de doble filo. Así que comencé a aplicarlo dentro del contexto de la academia. Uh-huh. Tú fuiste partícipe de eso y varios estudiantes más. Y empezamos a ejecutar el proceso. Y evidentemente pues empezamos a ver la función del sistema, de la metodología computacional. Y entonces pues progresivamente se ha desarrollado. Yo he tenido mucho esfuerzo y tiempo para reflexionar sobre este proceso. Uh-huh. El proceso sale de la academia, ¿no? O sea, yo lo implemento en la academia, veo los resultados que tiene. Cuando yo salgo de la academia, empiezo a aplicarlo con otros clientes fuera de ahí. Veo el proceso en acción fuera,
a nivel comercial. Y a mí me llaman a trabajar a Austria. Yo sigo trabajando allá, sigo usando la misma metodología, y cuando vuelvo ahora a la academia de nuevo, pues ya veo la metodología un poco más madura, en acción, ¿no? Y entonces empiezo a hacer como un tratado, un pequeño escrito de qué es lo que se trata, ya casi a 10 años de eso. Eso que me ha tomado mucho tiempo para mí, ¿verdad? Que respeto las letras, la palabra como tal, en poder reflexionar verbalmente sobre esto. Pero yo creo que está ya, ¿verdad?, en un proceso para hablar sobre ello. Y es que la metodología primeramente ataca las presuposiciones nuestras, las cosas que nosotros damos entendido como verdad y no necesariamente lo son. Eso es lo primero. O sea, que la raíz es cuestionar la ideología. La segunda cosa que hace es que te pone a ti como diseñador a ver cosas que tú no veías antes desde ese punto de vista. Que cuestiona la ideología de los procesos y también del producto, de la marca como tal, en el caso de diseño gráfico. Cuestiona las experiencias a las que va a estar sometido ese servicio o esa marca, y cuestiona la cultura hacia dónde va, o sea, cuál es el target. Que es como una radiografía, y entonces en base a eso, pues tú tienes un panorama mucho más calculado, con más precisión, con mejor flexibilidad, más robusto para entonces tú ejecutar un diseño que puede empezar intuitivo o puede seguir siendo intuitivo, pero tiene una parte también racional. O sea, este es el caso como tal de diseño. Y pues se diferencia de otras metodologías porque no es necesariamente una metodología que es de asociación solamente, sino es que cuestiona los valores. Y entonces ahí entramos a un dilema ético también. Y es importante, tú sabes, que nosotros tengamos ese cuestionamiento. Yo he ido a empresas y lo que he descubierto haciendo esto le ha cuestionado muchas cosas del proceso de las empresas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen? Y esto lo que evidentemente, tú sabes, da a conocer es que el valor del diseño es importante, ¿no? En la escala micro, pero en la escala macro también. No, claro, y yo entiendo que, ¿verdad?, la radiografía en sí también, o sea, en mi caso yo la utilicé bajo un proceso etnográfico, y es bien interesante, ¿verdad?, poder entender que cada lucha de estos usuarios a comunicar un propósito, ¿verdad?, se puedan plasmar en un papel y ver las similitudes de cada uno, y que a veces no son tan diferentes uno de los otros, que, ¿sabes?, que se pueden ayudar y trabajar junto de la mano. Y te lo digo, ¿verdad?, porque yo trabajé con asociaciones de bicicletas y todos, ¿verdad?, promovían el uso de la bicicleta de distintas maneras, pero tenían mucha similitud en los valores y a la cultura que querían ir dirigida. Que una de las cosas que yo pienso es que, pues, si trabajan juntos, ¿verdad?, colaboración, pueden tener un mayor impacto que estar haciendo ruido en ciertos grupitos, sino que ir pensando más en un margen más grande de personas. Sí, mira, y en parte, como diseñador, nosotros muchas veces pensamos intuitivamente, tú sabes, resolver un problema de manera intuitiva, no necesariamente de una manera racional. Y yo creo que nuestra cultura en general, tú sabes, ha optado por ser radicalmente no racional. O sea, funcionar en la esfera de la experiencia, ser muy intuitivo con cómo se acerca a las cosas, y no pensamos
pues cosas como esta, mira, tenemos valores comunes, definitivamente podemos colaborar en esta área, pero en estas otras no. Y yo creo que tiene que haber diferencia, ¿no? O sea, no necesariamente estamos en una cultura que porque tolera unas cosas debe tolerar otras. Y también pues se ha llegado a un punto, ¿verdad? Como sociedad, de que podemos tener diferencias, no necesariamente significa una amenaza. Entonces, yo creo que la metodología como tal hace el cuestionamiento, tú sabes. Obviamente desde el punto de vista que yo la veo es simplemente un método, no es como que ¿verdad? La verdad absoluta, pero parte de un punto de vista donde la verdad es objetiva, es real. Y entonces es diferente como nosotros pensamos, por ejemplo, culturalmente hablando, que la verdad es relativa, que depende del punto de vista, ¿no? En ese sentido, o sea, yo no tengo tolerancia para eso, porque en última instancia eso crea una intolerancia. La persona que no piense como esa va a ser descartada. Eso que se impone ese proceso. Que es interesante cómo las personas cogen, por ejemplo, estudiantes como tú, otros estudiantes, y de repente lo aprenden en clase y después, un par de años después, varios años, y veo resultados a largo plazo. Y yo creo que eso es bien interesante, ¿no? A nivel de educador, como esa satisfacción de que, ¿sabes? Es bien difícil enseñar diseño porque tú no puedes decir a alguien cómo diseñar. O sea, tú puedes apuntar a cosas que te hagan pensar como diseñador. Pero realmente hay que cuestionar, o sea, muchas cosas del diseño. Y Ricardo, pues, y háblame, ¿verdad?, de Abierto Estudio. Pues Abierto Estudio es un estudio nómada de diseño que entra al mercado como producto de la última versión de ese proceso de metodología aplicada a nivel comercial. Y es mi portfolio, realmente es un portfolio de algunos trabajos de diseño. Hemos colaborado con otros diseñadores y se están uniendo, ¿verdad?, más diseñadores. Y la parte interesante de Abierto es que usa la metodología de diseño, pero también entra directamente a los negocios o a las empresas a trabajar desde ahí. Que nosotros suplimos un poco la demanda de tener un diseñador in-house para a través de nuestra empresa. Y además pues damos el servicio donde quiera que nos llamen. Y entonces pues el modelo de negocio funciona para nosotros y hemos tenido relativamente éxito, ¿no?, dentro de la situación del país. Para mí, ¿verdad?, ha sido bien enriquecedor ver ¿verdad?, tu trabajo y ver cómo forjaste este estudio. Desde que vi, ¿verdad?, de que empezaste a tirar en social media imágenes y cositas, a luego, ¿verdad?, cuando terminas de montar tu página de internet, es bien impactante, ¿verdad?, ese giro 360 que diste de lo que yo conocía tuyo de Dibuja a lo que ha sido Abierto ahora mismo. Sí, porque Dibuja era la fase. De hecho, Dibuja fue importante porque muchos de mis estudiantes, cuando yo salgo de la academia, vienen conmigo a trabajar.
Y en esa fase de dibujar yo estaba concretizando el pensamiento de unidad entre arte y diseño, que estaba siendo centralizado por lo que es el dibujo. El dibujo es el core, es la expresión que da parte por cualquiera de las dos. Y se estaba formando mejor la metodología. Carlos Aponte nos regala la identidad gráfica sabiendo lo que nosotros estábamos haciendo desde acá. Y fue importante el proceso de dibujar. Luego de eso, yo empecé a colaborar con otros estudios importantes del país y con otros diseñadores. Y entonces finalmente pues, llegamos a esta conclusión: vamos a hacer esto. Y abierto es como un sistema invisible de marca, porque tú ves abierto en todos los lados como que de los negocios. Esto está abierto, este es el símbolo, es una marca que está en todos lados. Y entonces yo quería pensar al estudio como un pensamiento visual, como tal, y como una empresa que se dedica a hacer sistemas gráficos más que otra cosa, más que ejecución, más que cosas particulares de diseño, sino los sistemas como tal. Y es lo que se dedica a Abierto Estudio. Y hablemos un poco, ¿verdad?, de tu carrera como pintor. Vi que estuviste en las pinturas en exhibición hace poco. Háblame, ¿verdad?, de qué está pasando con Ricardo en el ámbito de la pintura. Pues yo realmente no. Una de las cosas que está pasando, pues, por ejemplo, yo tengo 2 galerías que me representan en Nueva York y en Puerto Rico. En mi trabajo de arte, pero yo no separo, tú sabes, Ricardo pintor, Ricardo diseñador. Okay. Eso no existe, tú sabes, no hay una separación como tal. Hay una separación de propósito en los objetos que yo hago, culturales, pero no hay una separación de la persona. Y yo creo que eso es importante recalcar, porque los portfolios como tal forman a última hora de presentar un trabajo que finalmente es gráfico. O sea, nosotros tenemos una idea extraña de la división de tareas, y yo la trato de atacar frontalmente. O sea, la necesidad de que yo tenga diferentes outlets o formas de plantear mi trabajo es una necesidad externa, no es interna. ¿Me entiendes? Es una necesidad de clasificación de las personas, no es mía. Pues fíjate, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo cambié mi perspectiva de trabajo. Yo diseñaba pensando, ¿verdad?, a principio en lo que era la estética, y últimamente ha sido un giro y pienso en más bien qué contenido tengo para expresar en el diseño. Exacto, sí. Siempre nosotros como diseñadores, ¿verdad?, y pensadores y artistas, pensamos en contenido, en ideas, primeramente, y las ideas son palabras, son contenidos que entonces después se manifiestan visualmente. Creo que va a seguir siendo así, diseño va a seguir siendo así. Pero mira, la separación de arte y diseño tiene sus orígenes en la época industrial. Okay. Anteriormente a eso, la división era prácticamente no existente. O sea, tenemos pintores que hacían grabados, que hacían esculturas, que hacían escenografías de teatro, que hacían libros, que hacían matemáticas, que hacían ciencia, y no había una división del ser, no había una esquizofrenia en ninguno de ellos. O sea, había una integridad, un punto de vista donde veían las cosas y expresaban en diferentes medios. Eso es lo normal.
en la división de tareas, como se ha planteado en la época industrial, ha dividido a la persona por la especificación. Tú te especificas en esto porque eres técnico, porque eres un técnico en computadora. Entonces, lo que se ha creado es una división de conocimiento en general, ¿no? Y el diseñador visual, el comunicador visual, realmente integrado es un generalista. Necesita saber de todas las disciplinas, necesita saber de ciencia, matemática, necesita saber de literatura, historia, necesita saber de muchas áreas, porque eso lo capacita mejor para la capacidad de expresión. Es que no solamente es que tú te vas a especificar en programas que ejecutan y hacen cosas, sino que tú necesitas esa base general de conocimiento. Y prácticamente en todos los lados, después de 1900, se dividió, por decirlo así, las tareas entre diseñador y artista. En Puerto Rico no fue hasta hace muy poco. Yo te diría que todavía en la Divesco nosotros tenemos artistas, escultores, pintores, ¿verdad? Diseñadores, hacen escenografía, escriben libros, y había una concepción holística de lo que es un diseñador y artista. No había ninguna separación, habían diferentes expresiones. Ya en los 80, cuando viene la computadora, la cosa cambia, porque la cuestión técnica separa entonces la gente, ¿no? Pero yo pienso que, ¿verdad? Y más que la parte técnica, ¿sabes? Lo que son los programas, la misma computadora, solamente son herramientas para el diseñador, no hacen al diseñador. Seguro. Porque entonces... Son herramientas importantes. Sí. En este tiempo. Pero lo más importante, yo entiendo que para el diseñador debe ser desarrollar un pensamiento crítico, ¿verdad? Y cómo poder educarse mejor y poder entender, ¿verdad?, todas estas distintas temáticas para poder entonces montar conversaciones de cualquier tipo de tema y poder ejecutar el diseño. Yo tenía una persona que me decía, para un diseñador ser bueno tiene que pensar cómo diseñar. Y esa es la parte clave, ¿no? La parte clave es pensar como y en eso también toma la reflexión que tú tengas de la creación, de las cosas que están diseñadas, de la forma, ¿sabes? Es un pensamiento que se va nutriendo. ¿Qué consejo, ¿verdad?, le daría a los estudiantes juniors y posibles candidatos, ¿verdad?, estudiantes de diseño próximamente en cuanto al diseño en Puerto Rico? Bueno, mira, salgan de Facebook, de verdad, apaguen, quítense. O sea, hay tantas cosas buenas para hacer y yo creo que hay un desafío en esta generación de que nosotros pensamos que tenemos acceso a la información y eso equivale a conocimiento, y obviamente no es así. O sea, yo puedo tener acceso a la información, pero no necesariamente es conocimiento. Y usualmente los diseñadores en las primeras etapas son imitadores, pero hay un disloque a nivel general de la dirección que va a tomar el diseño en los próximos años, sobre todo nosotros desde Puerto Rico también. Y todo eso es algo que se viene cuestionando desde hace mucho tiempo.
no sé, mi consejo es que haya una relación histórica, ¿verdad? Eso es importante, que sí dominen la parte técnica y que realmente no sé qué decir, o sea, hay muchas cosas que pueden formar un diseñador. La parte de la experiencia es bien importante, o sea, nosotros no tenemos, afortunadamente, no somos uniformes, somos diferentes. Así que la parte personal de dónde tú mires el diseño y de dónde diseño es bien importante. Yo tengo estudiantes que salieron de hacer graffiti y son excelentes diseñadores, o salieron de ser surfer. O sea, hay una parte cultural que no lo va a cubrir ninguna academia. Y esa sensibilidad, tú sabes, a ver la naturaleza, a ver las cosas, a pensar, pues es algo que no, es un ejercicio que no se va a hacer solo. Tiene que la persona pasar por eso. Bueno, Ricardo, ha sido un placer tenerte en el barrio. Wow, ya. Espero, llevamos ya una hora. Ya rayo. Espero poder tenerte, ¿verdad?, en una próxima ocasión, algún conversatorio. Gracias por invitarme y ha sido un placer. Y seguir creando. Seguro que sí.